escuchar aquello que Dios tiene para hablarnos. Antes de empezar, le quiero contar que Gustavo y Susana Alegre están en Estados Unidos y ellos nos están mirando ahora, están mirando el culto por Skype, así que les saludamos y le damos gracias, están de vacaciones, así que quería comentar eso nada más y mandarle un saludo a ellos que nos están viendo. Damos gracias a Dios, como decíamos, por este tiempo, por este momento de poder compartir su palabra. Hace unos días atrás me acordaba cuando iba a la escuela secundaria, hace poquito tiempo nada más, en realidad en la primaria, secundaria, y teníamos una profesora que tenía esta habilidad o esta elocuencia siempre de venir y decir, prueba sorpresa, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, y todo prueba sorpresa. Y la mayoría pataleaba porque nadie había estudiado para una prueba de sorpresa y empezaban los llantos, no, profesora, no puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Y se armaba una batahola en el curso. Lo que sí que ella nos decía, ustedes tienen que estar preparados siempre para las pruebas. Porque es fácil ir a rendir un examen cuando vos estudiaste, cuando vos te preparaste. Pero cuando es sorpresa, decía, y eso me quedó. Lo mismo en nuestras vidas, la vida de los cristianos. Tal vez nadie quiere hablar de las pruebas, tal vez nadie quiere hablar de los tiempos de aflicciones, pero es necesario que nosotros sepamos y estemos alerta. La Biblia comienza diciendo en Santiago, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Yo decía, muchas veces los cristianos nos gusta cuando va todo lindo, cuando decimos es todo color de rosa. Es lindo cuando te va bien. Sí, es cierto, la Biblia dice que tenemos que vivir en victoria, que tenemos que avanzar, que tenemos que crecer, pero también tenemos que tener en cuenta que vendrán tiempos de dificultad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso muchas veces, a veces salimos tan ungidos un sábado, un domingo de un culto, pero somos tan débiles y tan endebles un lunes por la mañana. Estamos tan ungidos y tan llenos de Dios que decimos, ¿dónde está el diablo que le iba a pisar la cabeza? Y una mínima situación nos puso en jaque. Y todo lo que nosotros, del fuego que teníamos, ¡pum!, vino para abajo. A veces pasa, y decimos esto porque es necesario saberlo, muchas personas experimentaron del poder de Dios, vivieron de la presencia de Dios, fueron ministrados por los milagros de Dios, pero a la primer prueba se fueron. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no me quiere. Capaz que esto de la iglesia, de la célula, de los retiros, capaz que no es para mí. Y siempre vas a tener otra voz que te va a decir, mira tu Dios por dónde te dejó pasar. ¿A alguien le pasó? O un familiar medio endemoniado que te dice, vos que te vas a la iglesia, mira todo lo que te pasa ahora. Pero es necesario que entendamos y que sepamos que vamos a pasar por momentos de adversidad, por momentos de dificultad. Nadie quiere pasar por esto, pero ¿saben qué? Esto es parte del crecimiento de nuestras vidas. ¿Amén? Veo que muchos están medio asustados. Le digo que termina bien el mensaje, por las dudas. Va a terminar bien. Yo le pido que me acompañe en sus Biblias a leer Lucas 22, 31. Lo van a poner ahí, si alguien no tiene Biblia. Y comienza el pasaje de Lucas 22, 31 diciendo así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu iglesia, por tu pueblo reunido aquí en esta tarde. Gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí podríamos haber estado en otro lugar, pero hemos decidido venir a buscar de ti, hemos decidido venir a buscar tu rostro, hemos decidido venir a buscar, Señor, de tu palabra, hemos decidido venir a buscar de tu Espíritu Santo, aquel que ministra, aquel que habla, aquel que sana y que restaura.
En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué le había pasado a nuestro amigo Pedro? Tal vez muchos de ustedes se podrán acordar de Pedro, la mayoría que por ahí no estudia la Biblia o no conoce, o si usted le preguntan a una persona afuera quién era Pedro y te va a decir el que le negó 3 veces a Jesús, es lo primero que se van a acordar. Pero Pedro era aquella persona que era hijo de Jonás y vivía en Cafarnaún y era un pescador profesional. Muchos dicen que él tenía embarcaciones y se dedicaba exclusivamente a la pesca y que estaba casado. Y lo primero que ocurrió en la vida de Pedro fue que una vez justamente pescando en el lago de Genesaret, se aparece Jesús y le dice, ¿pescaron algo? Ellos le dijeron que no, entonces le dijo, tiran las redes al otro lado. Ellos tiraron, sacaron una gran cantidad de peces que no lo podían traer y las redes no se rompieron. Y Jesús le dice, y Pedro le dice, ¿eres tú el Mesías? Y le dijo Jesús, ya no serás Simón, sino que serás Pedro, serás piedra y ven conmigo. Y fue y comenzó el ministerio con Jesús. Si ustedes se acuerdan de Pedro, era esa personalidad a veces impetuosa, era aquel que imprudente, soberbio, tal vez a veces impaciente, autosuficiente, impulsivo. Pero hoy nuestro amigo Pedro, aquel que había caminado por las aguas del mar, se encontraba en una situación difícil. Fíjense cómo le dice Jesús, Pedro, el diablo ha pedido por ti para zarandearte como a trigo. ¿A quién le gustaría estar en ese momento? ¿A quién le gustaría estar en esa situación? Ustedes se imaginan si vos escuchás tu voz y te dice, el diablo ha pedido por ti para zarandearte como a trigo. A nadie le gustaría estar en ese momento. Pero Jesús le dice, el diablo ha pedido por ti para zarandearte como a trigo. Muchos tal vez conocen lo que es una zaranda y la función que cumplía la zaranda en ese tiempo. La zaranda es como un tamizador grande que se ocupaba para remover y para apartar las espigas de los granos. El fruto del trigo ustedes lo pueden ver y es muy lindo, pero es necesario que pase por la zaranda para que se pueda apartar las espigas del grano, o sea, separar la basura. Y el Señor metafóricamente le estaba diciendo, Pedro, el diablo ha pedido por ti para zarandearte como a trigo. Así como se zarandea el trigo bruscamente, así ha pedido Satanás para hacer contigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Ahora, muchos de los que estamos aquí en un momento pasamos por una zaranda. Pasamos por un tiempo de dificultad, por un tiempo de adversidad. Pero eso es bueno. Porque muchas veces en ese momento se aparta la basura, sale lo peor de uno, para que pueda haber ese grano tan preciado que es el trigo. Por eso decimos que las pruebas son buenas y van a producir en nosotros crecimiento y van a producir en nosotros que seamos mejores cada día. El tema es que hay que pasarlo. Las pruebas no son malas y son necesarias. Hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, tenía un discípulo que él estaba sin trabajo 5 años. Estuvo 5 años sin trabajo. Oramos, habíamos ayunado por él. Empezó a venir la célula, el primer llamado que yo le hice, el primer contacto. Él en ese momento era el día de su cumpleaños, se quería suicidar. Entonces lo había contactado a él. Empezó a venir la célula, empezamos a orar, empezamos a pedir por trabajo. El Señor le dio un trabajo. A los 2 meses le pasaron una planta permanente. Al tercer mes le dieron la casa. Al año se había comprado un auto. Fue al campo, llevó a la familia y Dios le sanó, hasta la suegra le sanó. Pero la primer prueba que le tocó, se fue. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos que va a ser fácil. Y muchas veces no tenemos en cuenta de que vamos a pasar por momentos de dificultad y por momentos de aflicción. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿O cómo reaccionamos muchas veces o normalmente ante las adversidades? Lo primero que Jesús le dice aquí, le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Intercedió delante del Padre para que a Pedro no le falte la fe. Por eso decimos que las primeras reacciones
que vamos a tener en una prueba y lo primero que tenés que tener en cuenta en un momento de dificultad, en un momento de adversidad, que tu fe no falte, que no te falte la fe. Cuando estás en un momento de adversidad, en un momento de dificultad, es donde más tenemos que buscar de Dios. El profeta Elías había pedido a Dios y había pedido al pueblo para demostrar cuál era el Dios real entre Baal y el Dios vivo, Jehová. Y había hecho un desafío con ellos, diciéndole a un holocausto: si Baal envía fuego, Él va a ser el Dios real. Y si Dios envía fuego, Él es nuestro Dios y ustedes van a tener que adorarlo a Él. Y el profeta Elías había orado y el Señor envió fuego y consumió todo el holocausto. Y no solamente eso, sino que después se fue a la montaña y oró y llovió. Y hacía 3 años que no llovía en tierra. Era tremendo como Dios estaba usando al profeta Elías en ese momento. Era un momento de gloria, era un momento de no pensar las circunstancias, era un momento del gozo. Pero cuando se enteró que la reina Jezabel quería pedir su cabeza, fue y se escondió en una caverna y se quedó ahí. Y dijo: Señor, mejor llévame. Yo no soy mejor que mis padres. Se tendió a deprimirse, a angustiarse. En los momentos de dificultad, lo que te va a mantener firme y te va a hacer crecer en ese tiempo es tu fe. Por eso decimos que en ese momento no te falte la fe. Ahora imagínense lo que había pasado con Pedro. Pedro le dijo: Señor, yo voy contigo hasta la cárcel. Y 2 horas más tarde estaba negando que lo conocía. Pero no era Pedro aquel que tenía la personalidad avasallante, aquel que caminó por el agua y aquel que le dijo: Señor, yo voy a ir contigo a todos lados. Pero en la primera circunstancia difícil, dijo: yo no conozco a Él. Y el Señor le había advertido que le iba a negar 3 veces. Pero él dijo que no conocía a Jesús. Ahora, imagínense qué pudo haber pasado con Pedro en ese tiempo. Me pongo en la mente de Pedro y decir: ¿tuvo un eclipse de fe? ¿Se nubló su fe? ¿O habrá pensado: este es el Dios, este es el Mesías que nos va a salvar a nosotros? Fíjense cómo está siendo humillado. No se puede salvar a sí mismo y no va a salvar a nosotros. ¿Pudo haber pensado eso? ¿Pudo haber pensado eso? Su fe sufrió un eclipse. Hubo un momento de que su fe se quebró. Hubo un momento de que su fe quedó nula. En tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, lo que no te debe faltar es la fe. En tiempos de prueba, en tiempos de aflicciones es donde más tenemos que orar. Es donde más tenés que buscar del Señor, es donde más tenés que ir a la célula, es donde más tenés que leer la palabra, es donde más tenés que declarar sus promesas, es donde más tenés que decir: Señor, yo creo en un Dios vivo, en un Dios real, y Él lo va a hacer, y Él lo va a hacer, y el milagro sobre tu vida va a venir. Pero es tiempo que entendamos que en los momentos de dificultad tenés que mantener la fe. ¿Y saben qué? La fe en Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy están dando vuelta con diferentes problemas, aflicciones y enfermedades y no saben en quién creer? Es más, creen en cosas inciertas, en cosas efímeras, en cosas vanas que se pierden con el tiempo. Y nosotros que creemos en Jesús, que es nombre sobre todo nombre, aquel que te va a dar la victoria. Amén. Hermano, si estás falto de fe, empezás a leer la palabra. Si estás falto de fe, empezás a leer los primeros evangelios. Te vas a llenar de la fe, vas a ver los milagros que Jesús hacía en ese tiempo. Si estás falto de fe, ora a Dios y clamale al Señor. Si orabas un tiempo, doblegá el tiempo de oración, pero que no te falte la fe. En momentos de dificultad lo que pasa es que muchas veces razonamos con nuestra mente humana y vemos lo difícil y lo imposible, cuando espiritualmente nosotros tenemos que declarar lo que no es como si fuera. Ayer contábamos el testimonio de Rosana y Jorge. Ellos tienen un chico que se llama Mateo. Mateo pasó por un momento de enfermedad, no de enfermedad, de un accidente, y estuvo muy complicado en el sanatorio. Y en la célula oramos, empezamos a hacer ayuno. Y le decíamos a Roxana, cuando le veíamos la otra vez corriendo a Mateo ya grande, le decíamos: qué gloria a Dios, lo que Dios hizo con Mateo.
mirá de dónde Dios le sacó. Y el marido decía, fue duro estar allá. Fue duro estar en ese momento de dificultad. Fue duro, dijo Roxana, cuando los médicos te daban un diagnóstico y el diagnóstico era malo. Y no te daba solamente un médico, sino que te daban todos los médicos. Como que no había esperanza para Mateo. Y ella decía, yo lo único que creía y la palabra que me aferraba es que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados y sanados. Y esa era la palabra. Y esa palabra le dio la victoria. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? De saber que Él está en medio nuestro. Y que de los milagros van a ocurrir. Que no te falte la fe. La palabra dice que si somos firmes, el diablo huye. Si somos firmes en la fe, el diablo huye. Y muchas veces tenemos que tener la fe como tiene un niño. La palabra de Dios dice, Jesús dice, dejad a los niños que vengan a mí. El niño cree. Recuerdo cuando yo era chico, algunos conocen el puente del Piraí Guazú, el puente curvo, allá cerca del Dorado de Piraí. Y yo siempre cuando pasaba, cuando era niño, pensaba que si ese puente en algún momento se llegaba a caer o llegaba a pasar algo cuando yo pase, yo nunca me iba a caer. Yo siempre tenía esa fe certera de que una mano me iba a levantar, de que iba a estar ahí. Eso era cuando yo era chico. Tenía esa fe certera y le puedo asegurar que si me hubiese pasado, si hubiese pasado algo cuando pasaba ese puente o se caía o lo que sea, una mano me iba a sostener. Pero es la fe de un niño, una fe que cree sin estructuras mentales, ¿sí? Y muchas veces somos llamados a este tipo de fe. Cuando estás en situaciones difíciles, no pienses lo que tu mente, tu razonamiento humano te va a mostrar. Créele a Jesucristo, que Él te va a dar la salida. Amén. Cuando estamos en tiempos de dificultad, no debemos tomar decisiones apresuradas. Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, porque él estaba cansado y estaba con hambre. Y vendió a su hermano Jacob toda su primogenitura, toda su autoridad, la cabeza de la familia, la herencia, todo lo que eso significaba, lo vendió por un plato de lentejas. Muchas veces nosotros también en tiempos de dificultad tomamos decisiones apresuradas. ¿Vieron cuando a veces uno dice, resuelve, bueno, ¿qué más da? Listo, ya está. Decisiones apresuradas que muchas veces pueden hipotecar nuestro futuro, que muchas veces pueden tener consecuencias en nuestras vidas. En tiempos de dificultad no debemos tomar decisiones apresuradas, debemos de esperar y ser pacientes. Muchas veces no tenemos en cuenta a Dios en esas situaciones. Es más, no lo tenemos ni en nuestra mente. Y decidimos actuar por lo que a nosotros nos parece. Listo, es lo que a mí me parece y es lo que yo hago. Hoy la gente en día normalmente te dice, haz lo que te dicta el corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre. Imagínense, si muchas veces estamos o actuamos por lo que nos dicta el corazón. Hermanos, en tiempos de adversidades no debemos tomar decisiones apresuradas, sino que tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. Una de las maneras más fáciles hoy de resolver, fíjense lo que había hecho Pedro. Pedro, cuando vio que venían a buscar al Señor, lo primero que hizo, sacó su espada y cortó la oreja a Malco. Y el Señor le dijo, no, guarda la espada. Para eso le dije que oren, para que no entren en tentación. Y le dijo, Señor, guarda la espada, y sanó la oreja de Malco. Fíjense cómo Pedro estaba movido. Pedro pensaba que era con espada. No era con espada, era necesario que suceda lo que iba a suceder. No estaba entendiendo lo que tenía que pasar. ¿Cuántas veces nosotros también en nuestra carnalidad actuamos de esa manera? ¿Cuántas veces actuamos con la violencia? ¿Cuántas veces en medio de una adversidad nos vamos de boca? ¿Cuántas veces en medio de los problemas no somos pacientes? Hace un tiempo atrás, anoche le contaba, un día volví en colectivo a mi casa y cuando me bajo del colectivo empecé a cruzar por las esquinas, ¿no? Sobre la senda peatonal, y un vivo que venía del lado de Itambé, por la colectora que te habilita a girar a la izquierda, el tipo en lugar de girar a la izquierda pasa derecho, ¿no?
Y yo estaba pasando la calle y veo una terrible camioneta que se viene encima mío. Y yo le hago al tipo, le hago así, ¿no? Le hago como, ¿qué estás haciendo? Cuando ya pasé la calle, al costado del asfalto, el tipo me dice, ¿qué te pasa a vos? Y le digo, el semáforo verde, la flecha verde es para que vos gires a la izquierda, no para que te mandes de largo. Ah, ¿vos sos vivo? Me dice. Y yo me quedé porque el tipo no era nada chiquitito tampoco. Y dije, bueno, es mi mejor momento para emplear el taikorro, así que me empecé a retroceder y yo veía que el tipo se me abalanzaba, que me quería pegar. Le digo, discúlpame, yo soy el vivo y vos cruzás en rojo, le digo. Me dice, te voy a pegar, me dice. Le digo, yo no se trata de pegar, le digo. Mirá que yo soy cinturón negro, hebilla plateada, le digo. Y quedé, nunca usé la violencia ni tampoco pelear con alguien que uno no conozca, ¿no? Y el tipo subió la camioneta y una vez que subió de vuelta a la camioneta, se subió y cuando vio que yo iba caminando por la banquina, acelera y como para chocarme. Digo, Señor, por favor, líbrame. Me acordé de todos los salmos, todas las promesas y dije, nunca más voy a hacer esto. Pero era él el que estaba equivocado. Entonces había unos vecinos ahí que me defendieron y que le dijeron al Señor que se vaya. Me defendieron solamente porque soy el tesorero del barrio, nada más por eso. Pero yo quedé pensando en esta situación y decir, ¿por qué tanta violencia? Fíjense si ese tipo me chocaba o me rompió una pierna por algo, un accidente, no un accidente de tránsito, en realidad él estaba equivocado. Pero ¿cómo yo podía hacer para entrar en razón a una persona tan violenta? Y muchas veces las personas actúan violentamente. En medio de un momento, en medio de una crisis, en medio de una discusión, lo primero que aflora es la violencia. Ustedes se darán cuenta cuando leen los diarios, cuando ven la televisión o con cualquier accidente de tránsito, cuánta violencia hay cargada en las personas. Por eso decimos que en medio de las situaciones adversas hay que ser paciente y esperar. Le aclaro que después le tuve que perdonar a este desconocido que no sabía ni quién era, pero lo tuve que perdonar. Muchas veces actuando con nuestras propias fuerzas anulamos las promesas de Dios. Muchas veces cuando nos guiamos por lo que nosotros queremos, hacemos nula las promesas que Dios tiene. La promesa de Dios es, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es esa. Romanos 8:26 dice que, por cierto, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que ha de venir sobre los hijos de Dios. Las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria que ha de venir sobre nosotros. Pedro volvió, después de todo lo que había pasado, Pedro volvió a su tarea anterior. Pedro había vuelto a pescar porque tal vez pensó que Jesús nunca lo perdonaría. En tiempos de adversidades y en tiempos de dificultades tenemos que pedir sabiduría. En tiempos de adversidad tenemos que pedir sabiduría. Decirle al Señor, yo necesito la sabiduría que viene de vos. ¿Saben cómo es la sabiduría que viene del Padre? Es aquella pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Escuche, puede ser muy inteligente, pero la sabiduría viene de Dios. Puede ser inteligente en un montón de cosas, pero la sabiduría viene del Padre de las luces. Amén. La gente en medio de las pruebas busca tal vez culpar a otros. Este es el culpable, a mí me pasó esto porque fulano tal cosa, a mí me pasó esto porque mengano lo otro. ¿Y saben qué? En medio de esas dificultades terminan enemistados con muchas personas. Terminan enemistados con la gente. Y en tiempos de adversidad lo primero que tenemos que hacer es pedir la sabiduría a Dios. ¿Dónde está la salida? Señor, enséñame a dónde está la salida. La palabra de Dios dice en Romanos 8:26, dice, de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si a veces pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos
Indecible significa con algo tan grande, con algo tan extraordinario que no se puede representar. Y la palabra indecible también dice infalible. O sea, imagínense qué tremendo cuando nosotros estamos pidiendo sabiduría, cuando estamos orando a Dios, el Espíritu Santo está intercediendo por nuestras vidas con gemidos tan grandes que no se puede expresar. En tiempos de dificultad debemos de pedir la sabiduría al Espíritu Santo para que nos dé la salida. En tiempos de adversidades debemos buscar la sabiduría que viene de Dios, aquella que es buena, que es amable y de buenos frutos. Cuando estamos en tiempo de dificultad debemos buscar la ayuda de otros hermanos y pedirle que oren por nosotros. Ir a la célula y empezar a orar y a declarar la palabra de Dios. Número 4, en las pruebas serán solamente un tiempo. Las pruebas durarán solamente un momento. Muchas personas pasaron por dificultades, por tiempos de adversidades y pensaron que eso era lo que le tocó. Me tocó esto y listo, ya estoy. Y vivo así toda mi vida. Y bueno, voy a ser un miserable toda mi vida, un desgraciado toda mi vida. ¿Saben por qué? Porque se acomodaron en el problema, se acomodaron en la situación y piensan que es lo que le tocó y van a vivir así toda su vida. Cuando vos le preguntás cómo están, y acá estamos. Como que tirando, como que... Los hermanos paraguayos dicen el espíritu caigüe. Hay que reprender el espíritu caigüe. Están así. Pero por eso en tiempos de dificultad tenemos que entender que solamente durará un momento. Solamente durará un tiempo. Que debemos de pasarlo. A veces es difícil pasar ese tiempo. A veces es difícil pasar ese momento. Alguno que busca trabajo, ahí te dicen, sí, mira, lo tuyo va a salir, pero tenés que esperar. Y vos necesitas. Y vos estás expectante, vos sabés que ese trabajo va a ser una puerta que se va a abrir, pero no sabés cuándo. Vos no sabés cuándo va a venir. O te dicen, sabés que lo tuyo ya está, pero tenés que esperar. El tiempo de espera. El tiempo de paciencia. Como fue Job. Job fue paciente. Job fue un hombre, la palabra dice, fue el hombre justo sobre la tierra. Pero Dios le dio autoridad a Satanás que toque toda su familia, sus bienes, aún su cuerpo. Y Job nunca maldijo contra Dios. Job nunca maldijo. Se enterraba en ceniza y se las rascaba con lajas porque su cuerpo tenía llagas. Y aún su familia le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Es duro. Pero sin embargo Job fue paciente. Sin embargo Job había entendido que eso iba a durar solamente un tiempo, que ya venía la bendición de Dios. Después de un tiempo, Dios le bendijo a Job 3 veces más de lo que tenía. Después de ese tiempo, Dios lo bendijo 3 veces más. Y Job dice en Job 42:5 dice, antes de oída te escuchaba, mas ahora mis ojos te ven. Los tiempos van a durar, las pruebas van a durar, pero solamente un tiempo. Tenemos que salir de ellas. Si tal vez es cierto, salimos de una y vamos a entrar en otra, pero tenemos que salir, no tenemos que estar siempre en la misma situación. Las pruebas son temporales. El Señor le dijo a Pedro, y una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y una vez que hayas vuelto, ¿de dónde? Tú me negarás 3 veces, pero tú una vez que hayas vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Y de dónde tenía que volver Pedro? Tenía que haber vuelto del tiempo de la prueba. Y ahí iba a confirmar a sus hermanos. Las pruebas durarán un tiempo. Serán solamente un momento, pero la tenemos que pasar. Hace un tiempo atrás, yo hablaba con un cliente mío y él me decía que una vez cuando subió al ascensor de su casa, vio que tenía un ganglio acá en el cuello y no le dio importancia. Y después va a un médico amigo y le dice, mirá, lo que podemos hacer es
hincarte para sacarte, para ver qué es y bueno, te quedas tranquilo. Le dijo, no, no hace falta. Pasó 2 años de que había pasado eso. A lo último, ya después de tanto andar, se dieron cuenta que era un cáncer que tenía en el cuello. Y cuando fue al médico, el médico le dijo, mirá, de todas las fases del cáncer, vos estás en esta última. Y el tipo saca su tarjeta de la obra social y le dice, tomá, recetame todo lo que me tengas que recetar, todo lo que hay que hacer, listo. Y le pregunta a la señora al doctor, ¿él entendió lo que yo le quise decir? Sí, a él le tenía que hablar claramente, él va a entender todo. Y él me dice, yo no me vi nunca enfermo. Yo nunca me vi enfermo. Llegué a pesar 54 kilos, me dice él. Y el que me veía me daba por muerto. Pero ¿sabéis cómo yo me vi? Me dice, yo me vi 2 años después caminando en la costanera. Yo le digo, yo te admiro. Yo te admiro por lo que realmente, por cómo lo llevaste, por cómo lo hiciste. Él se sanó, está sano hace varios años. Pero ¿qué pasó? Entendió que eso iba a durar solamente un momento, que iba a ser un tiempo y que había que pasarlo. Los tiempos de dificultad los vamos a tener que pasar. Los vamos a tener que pasar. Nadie va a venir a pasar por otro. Los vamos a tener que pasar. Pero déjame decirte que nosotros contamos con la ayuda de aquel que tiene poder para librarte, para sanarte y para restaurarte. Amén. Para ilustrar este pasaje, ¿cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Damos gloria, porque Él está siempre con nosotros. Para ilustrar este pasaje, estos versículos que estábamos y lo que estábamos leyendo, cuenta una vez una persona que iba manejando hasta su casa y dice, cuando iba a casa me sentía muy triste por Juanpi, que era su hijo, el cual no puede caminar, pero lo más terrible es que él se da cuenta y me entristece. Me destroza la impotencia de no poder ayudar a mi hijo y se me cruzó por la mente renunciar y abandonar todo y bajar los brazos. Pero cuando llegué a casa, muy triste, hubo 2 cosas que me sacudieron. Una fue que mi hija Connie me dijo, papi, Jesús ayuda a Juanpi a caminar. Y la otra fue de un mail de un amigo Esteban que dice, un día decidí darme por vencido y renunciar a mi trabajo, a mis relaciones, a mi espiritualidad. Quería renunciar a mi vida, así que fui al bosque a hablar con Dios por última vez. Y le dije, Dios, te pido que me puedas dar una buena razón para no darme por vencido. Y Dios respondió, mira a tu alrededor. ¿Ves el helecho y el bambú? Planté ambas semillas al mismo tiempo, las regué y le di el calor del sol. El helecho creció rápidamente y cubrió rápidamente el verde piso, pero de la semilla del bambú nada creció. Sin embargo, no renuncié al bambú. Al segundo año el helecho creció más brillante y abundantemente, pero nada salió de la semilla del bambú. Pero nunca renuncié al bambú. El tercer año nada brotó de la semilla del bambú, pero no renuncié al bambú. El cuarto año nada salió de la semilla del bambú, pero tampoco renuncié. Luego, al quinto año, un pequeño brote salió de la semilla del bambú. En comparación con el helecho era muy pequeño e insignificante, pero en solo 6 meses el bambú creció más de 3 metros de altura. Había pasado los últimos 5 años echando raíces. Esas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo necesario para sobrevivir. No le daría a ninguna de mis criaturas un reto que no pueda sobrellevar, concluyó Dios. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Todo este tiempo que permaneciste luchando, estuviste echando raíces. No renunciaría al bambú, nunca renunciaría a ti. No te compares con otro. El bambú tiene un propósito diferente al helecho, pero ambos son necesarios en el bosque. Tu tiempo vendrá y crecerás muy alto. Los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para tu vida. La felicidad te mantiene dulce, los intentos te mantienen fuertes, las penas te mantienen humanos y las caídas te mantienen humildes. El éxito te mantiene brillante, pero solo Dios te mantiene caminando. No renuncies, no renuncies. No sé por lo que estuviste pasando en este tiempo, yo no sé cuáles fueron tus tiempos de aflicción, yo no sé por cuántas zarandas pasaste, pero no renuncies, no renuncies.
Todo este tiempo tal vez estuviste echando raíces, te estuviste fortaleciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usar tu vida. Porque Dios quiere ministrar a través de tu vida. No te compares con otro. No mires cuánto creció el otro y cuánto vos creciste. No mires cuánto tiene él y cuánto tienes tú. Dios tiene un propósito muy claro con vos. Dios obra de una manera particular en cada uno de nosotros. Pero llegará tu tiempo. Llegará tu momento. Llegará tu momento que crecerás. Llegará el tiempo de Dios que restaurará tu vida y toda tu familia. Tal vez todo este tiempo estuviste luchando. Tal vez todo este tiempo estuviste de zarandeo en zarandeo. Y alguno de los que está acá me podría decir, vos sabés que yo desde chico vengo siendo zarandeado. Tuve una familia destruida, no conocí a mis padres, mi familia me maltrató, anduve de casa en casa. Pero sin embargo, cuando Dios te restaura, cuando Dios te sana, cuando Dios te ministra, va a usar tu vida para que puedas ministrar a otros y puedas decirle del amor de Dios y la restauración de Dios. Amén. Para ir terminando en esta tarde, solamente me quiero detener unos minutos en este momento, que es en el tiempo de la restauración, en el tiempo de la oportunidad, en el tiempo del crecimiento. Y como nosotros veíamos y analizábamos la vida de Pedro, Pedro había conocido al Señor con un milagro, transitó con el Señor, llegó un tiempo de prueba que no lo pasó, pero he aquí que venía otro momento, he aquí que venía el otro tiempo, venía el tiempo de la restauración. Juan 21, 3 al 19, yo le voy a resumiendo nada más de lo que decía ese pasaje. Decía que cuando ellos estaban pescando nuevamente, Pedro después de haber negado al Señor fue a pescar nuevamente y estaba con todos sus discípulos y le dijo, vamos a pescar. Y era de noche y fueron a pescar y amanecieron y en la playa escuchan una voz que le dice, ¿pescaron algo? No, nada. Echen las redes del otro lado. Y echaron las redes del otro lado y eran tantos los peces que no lo podían sacar. Entonces Juan, el que Jesús amaba, le dice, es el maestro. Pedro no podía creer que el Señor iba a ir de vuelta. Pedro no podía creer que era el segundo milagro que Jesús estaba haciendo de esa manera. Jesús vino hasta acá. Jesús vino a mí. Y no podía creer e interpretar de que eso estaba pasando. Y que Jesús estaba interesado todavía en él. Pero él lo había negado. Y Pedro lo primero que hace, atina, es ponerse la ropa y se tira al mar. Es la primera vez que una persona se pone la ropa para tirarse al mar y va al encuentro de Jesús. Yo si fuese Pedro me tiraría y le decía, maestro, perdóname porque te negué las 3 veces. Pero Pedro fue y cuando Jesús estaba en la playa, dice que sobre la playa había peces sobre unas brasas y había pan. Y el Señor llamó que ellos vengan a comer. El Señor le llamó que ellos vengan a comer. Ellos habían pescado toda la noche, estaban hambrientos. Ahora no sé de dónde apareció ese pez porque ese ya estaba ahí en la playa. Y ese pan no sé de dónde apareció, pero el Señor, digamos que preparó una mesa. Había preparado una mesa porque el Señor tenía una intención con todo esto. El preparar la mesa, el judío no come con cualquier persona. El judío come con las personas íntimas, porque comen con la mano. Jesús estaba preparando un tiempo de intimidad. Jesús estaba preparando un tiempo donde le decía a sus discípulos, yo soy el que le proveo, yo soy quien le doy. Empezó a repartir el pan y fue un tiempo de ministración del Señor. Yo me imagino de todo lo que el Señor íntimamente le habló en ese momento, pero le tocó el turno a Pedro. Me imagino que cada vez que el Señor hablaba, Pedro estaba callado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y lo que hizo el Señor en esa tarde fue restaurar a Pedro de las 3 veces que lo había negado.
había restaurado su cuerpo, su espíritu y su alma. Y había llegado el tiempo de Pedro. Había llegado el tiempo de la restauración. Había llegado el tiempo de la segunda oportunidad de Pedro. Pero ¿cómo puede ser que el Señor lo perdone si Pedro lo negó? Había un propósito con Pedro. Pero aparte de todo eso, Jesús ya había pagado sus pecados allí en la cruz. El Señor ya lo había restaurado, ya había sanado. El Señor había pagado cada uno de sus pecados allí en la cruz. Pero llegó el tiempo, llegó el momento de la restauración de Pedro. Llegó el tiempo de la segunda oportunidad. Llegó el tiempo de que era ministrado por el Señor. Y después de haber pasado todo lo que pasó, vas a restaurar a tus hermanos. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y Pedro después va al templo, a la hermosa, y cuando había un paralítico le dice: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te vas a levantar. Y el paralítico se levantó y los milagros empezaron a ocurrir. Y después Pedro fue y empezó a predicar y 3.000 personas se convirtieron. Pero Pedro no era el que había negado al Señor. ¿Saben por qué? Porque en los caminos del Señor hay oportunidades. Porque en los caminos del Señor hay restauración. ¿Y por qué? Porque Dios está tan interesado en tu vida, mucho más de lo que te imaginas. Escuche, mi hermano y mi amigo, los próximos tiempos, miles de familias entrarán por esa puerta aquí a esta iglesia. Miles de familias necesitarán de alguien que les contenga. Miles de familias van a necesitar células abiertas para poder ministrar la palabra del Señor. Y Dios quiere usarte a ti. Por eso te trajo en esta tarde para restaurarte. Por eso te trajo en esta tarde para decirte: yo necesito de tu vida. Yo te quiero restaurar. Yo quiero restaurar tu corazón. Yo quiero hacer lo mismo que hice con Pedro. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos y los milagros ocurrieron. Y así como lo hizo con Pedro, lo hará conmigo y lo hará con ti. Amén. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro en esta noche, en esta tarde. Yo te invito a que puedas inclinar tu rostro allí donde estás. Como yo te decía hoy, yo no sé por qué situación vos pasaste, por qué pruebas pasaste, por qué zarandas te tocó pasar. Yo no sé cuán difícil es tu situación actual hoy. No la entiendo. Tal vez hasta aquí estuviste luchando solamente con tus propias fuerzas. La palabra de Dios dice que no es con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Por eso yo te animo en esta noche a que vos puedas hacer una oración conmigo. Que vos puedas orar en esta tarde conmigo. Y decir así: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi confianza y deposito mi fe en ti. Te pido que perdones mis pecados, que perdones cada una de mis faltas. Señor, hasta aquí he luchado solo, pero ahora en adelante quiero que en cada situación adversa tú estés conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero preguntarte, tal vez viniste por primera vez, tal vez el Señor te tocó en esta tarde, tal vez hasta aquí peleaste solo. Yo te invito, solamente si hiciste esta oración por primera vez, que puedas levantar tu mano allí donde estás. Que puedas levantar tu mano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que puedas levantar tu mano allí, que Dios te bendiga. Hay gloria en los cielos, que Dios te bendiga. ¿Cuántos más? ¿Alguien más que quiera recibir a Jesucristo en esta tarde? No te pierdas. Que Dios te bendiga, es un tiempo extraordinario. Esto produce un antes y un después en tu vida. Nadie que tuvo un encuentro con Jesucristo quedó de la misma manera. Nadie. Yo te invito a que puedas estar pasando acá adelante. Solamente queremos orar por ti. Aquellos que levantaron su mano, por favor, anímense. Toda la iglesia va a estar clamando. Toda la iglesia va a estar orando por ti. La iglesia te va a bendecir. El poder del Espíritu. Mi amigo es, no hay otro igual.